Bueno, entonces quiero compartir con ustedes esta presentación que como el título, lo que ha mencionado el profesor, paz territorial y salud pública. Esta es una presentación que recoge la experiencia de trabajo que he tenido en WWF, trabajando en diferentes partes del país. Todo conflicto ambiental tiene múltiples dimensiones, como lo vemos en esta gráfica. No solamente los conflictos ambientales no solamente están relacionados con la afectación que tiene el medio natural, sino que es un conflicto que tiene múltiples dimensiones. Por el lado ecológico, el deterioro que es evidente, digamos, cuando hay un mal uso de los recursos naturales, la pérdida de diversidad biológica, la contaminación, el cambio climático son manifestaciones de esa dimensión ecológica. Por el lado de la dimensión sociocultural, pues se presentan situaciones de despojo, de desplazamiento, hay actitudes, digamos, que en cuanto a la cultura, digamos, que se transforman, hay inseguridad, hay polarización. Desde la dimensión económica podemos ver que se pierden oportunidades porque los medios de producción pues se ven afectados y es generador de pobreza, los conflictos ambientales. Y por el lado político, pues se presenta una desarticulación interinstitucional, a veces el desconocimiento del marco normativo y político, y hablando de normativo, también aquí se incluyen las leyes de consuetudinaria de las comunidades rurales y hay desconfianza. Entonces, estos múltiples esas múltiples dimensiones suceden en un territorio y allí es donde está la relación entonces que cuando hablamos de paz territorial y paz ambiental, porque los efectos que se dan pues suceden en un territorio en donde hay humanos y no humanos, porque también digamos toda la diversidad que incluye pues los recursos naturales. Eh, y eso pues también tiene explicación en los proyectos muchas veces contradictorios que se llevan en el territorio, en donde se afecta el agua, se afecta el suelo, que son, digamos, los recursos que sostienen la base muchas veces de los medios de vida de las comunidades locales. Eh, la mayor causa de estos conflictos cuando hemos trabajado con las comunidades, la causa estructural de estos conflictos pues están relacionados con la tierra. Y pues Colombia es un país de enorme inequidad en la distribución de la tierra y eso es lo que digamos también generador de violencia. A pesar de que hemos abordado un proceso de paz, pues hay situaciones como la que vemos en esta cartelera. Esta cartelera fue elaborada con comunidades en un taller que tuvimos recientemente en Bogotá con comunidades de la Amazonía y de la Orinoquía, hablando de los riesgos que tienen ellas y que perciben en su territorio. Y allí pues está todo un mapa de los principales conflictos que las comunidades socioambientales, que las comunidades están enfrentando en ese momento y que también pues tiene una afectación profunda de su economía local. Como vemos, la no implementación del acuerdo de paz ha aumentado el riesgo para las comunidades. Sabemos que en este momento somos el país número uno en asesinatos de líderes sociales. La Defensoría del Pueblo recientemente emitió un informe y nos demuestra que hay entre el 2016 y el 2020 753 líderes asesinados. Entonces, esas son cifras bastante lamentables.
Otro, Profesora Carmen, ¿usted nos podría poner en modo presentación su pantalla para que los asistentes puedan verla un poco más grande? Su presentación en modo presentación, en el botón de abajo de presentación. La estamos viendo pequeña aún la presentación. ay, perdón, pero yo la puse en, espere, voy a dejar de compartir. Eso, por favor, vuelve y nos comparte pantalla completa. Mil A gracias y ver. discúlpeme la interrupción. No, 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 gracias a usted porque pues yo estoy confiada de que se está viendo. En la Voy a opción, usted busca la opción toda la pantalla, compartir toda la pantalla. share aquí, screen, share screen, pantalla completa, Sí, señora. pantalla completa. Ah, pero no me sale, cuando digo pantalla completa, no me sale la presentación. Aquí me sale la presentación, compartir. Ahí se puede ver. Sí, ahí se ve mucho mejor. Sí, señora. Sí, la dejo allí entonces. Sí, está perfecto. Bien, pueda Bueno, continúe, por favor. bueno, entonces les comentaba que esta es una gráfica que elaboramos en un taller el mes pasado, el 11 y 12 de octubre en Bogotá, con comunidades de la Amazonía y de la Orinoquía, de organizaciones de estas regiones. Y era un taller en donde estamos haciendo un análisis de riesgos en esta sesión. Y lo que ustedes ven en pantalla es lo que las personas mencionaron sobre los conflictos, los riesgos que tiene para su seguridad, aún en un contexto pues de paz en el que estamos después del acuerdo de paz. Entonces, la persecución, la presencia de grupos al margen de la ley, las amenazas a líderes comunitarios, y hay una situación bastante lamentable que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. En esta Vista Hermosa está reportado como el municipio que mayor violaciones a mujeres tiene en los últimos tiempos. Entonces, digamos que toda esta paz tan anhelada en este territorio y que es reiterativo en todo el país, pues es muy, muy relacionado de la paz ambiental y la paz territorial, porque la afectación de los recursos naturales suceden en un territorio en donde hay unas culturas, en donde los medios de vida de esas comunidades locales están derivadas de las condiciones de los ecosistemas. Del bienestar de los ecosistemas depende el bienestar de las comunidades locales. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la paz ambiental y la paz territorial. En la parte de abajo, y es parte, digamos, de lo que siempre hay que buscar la manera de cómo avanzamos en atender las dificultades, pues está allí las propuestas que ellos hacen de fortalecer sus estructuras organizativas como la Guardia Campesina, la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, que las comunidades conozcan las rutas de autocuidado, y en este caso, pues también eso es garantía de la salud, de que las comunidades conozcan cuáles son los pasos, los procedimientos, la institucionalidad para su autocuidado, y el tema de la comunicación también la destacaron como muy importante. Yo creo que en algunos casos no deberíamos de separar la dimensión ambiental de la territorial, pues habitamos socioecosistemas que están integrados por todo el bagaje cultural, las relaciones que se dan en el espacio habitado, las relaciones entre las personas. Para muchas comunidades, el relacionamiento del buen vecino es parte de su buena salud. Eh, Ambos conceptos llevan una idea común de sociedad unida al espacio que habita en una relación a veces compleja, que para nosotros, digamos, a veces vemos como externa, pero si uno habla con las comunidades es una unidad.
como lo dice Arturo Escobar, los comunales o matrísticas, indígenas o afro, que son las comunidades que están asentadas en los territorios y que son los más afectados por estos conflictos que se nos presentan y que se oponen a esta paz territorial y a esta paz ambiental. Hay una pregunta que me formularon, es relacionada con que de qué manera los ejercicios de gobernanza en los territorios en torno al agua contribuyen a la construcción de paz territorial. Y para esto quisiera contarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en cuanto a... ¿Cómo hago para moverlo? No se quiere mover. No quiere pasar la diapositiva. Bueno, ahí ya. El tema de gobernanza territorial en torno al agua y la construcción de paz territorial. Nosotros en WWF desde hace muchos años, yo como dijo el profesor Steven en la presentación, yo llevo 24 años trabajando en WWF y mi trabajo ha estado relacionado siempre en el trabajo con las comunidades. Que digamos hemos acuñado también este término de gobernanza, pero también construido el concepto desde la práctica, y nos hemos dado cuenta que que la gobernanza, en primer lugar, es esa capacidad de articular diferentes actores interconectados, coordinados de manera efectiva para resolver conflictos y promover la gestión colectiva. Un escenario de gobernanza entonces es caracterizado por la participación e inclusión de todas las partes que tienen que ver en la toma de decisiones. ¿Y cómo logramos esa capacidad? En términos de agua, también de manejo de cuencas, como les voy a mostrar unos ejemplos enseguida, cómo logramos esa gobernanza en torno al agua y esa construcción de paz territorial. Nosotros llamamos el abordaje de los 4 pilares, que son los que están mostrados en la diapositiva. La primera tiene que ver con la identificación de las partes interesadas, es decir, de los actores, cuáles son sus roles, sus responsabilidades y competencias. Reconocerlos que hacen parte en un territorio, que están allí, que tienen obligaciones, que tienen derechos y que tienen deberes. Ese es un primer paso para poder darse esa articulación a partir precisamente de esos roles y de esas responsabilidades. El segundo pilar tiene que ver con cualificar la participación a partir de la información. Hay mucha información que se da, por ejemplo, del agua, sobre su análisis hidrológico, sobre los riesgos que tiene el agua, sobre las amenazas que tiene el agua, y muchas veces los estudios no bajan a las comunidades, no llegan a las comunidades que están allí en la cuenca, habitando en la cuenca, para que ellas conozcan esa información y que puedan participar de manera cualificada. Entonces buscamos cómo democratizamos la información para que reducir esas asimetrías de poder que se dan en el manejo de la información. Dice quien tiene la información tiene el poder, y entonces sobre eso trabajamos para que se conozca la información, y en eso pues trabajamos con diferentes herramientas y metodologías para que los lenguajes sean comprensibles, para que se dé esa democratización de la información. El tercer pilar tiene que ver con el marco de los derechos, el marco de las políticas. Las comunidades en Colombia son sujetas de derecho, las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas, las comunidades campesinas tienen menores oportunidades desde el punto de vista legal, pero la ley 160 brinda algunas oportunidades, como la ley 70 del 93 para comunidades negras y la ley 21 del 91 que ratifica el convenio 169 de la OIT. Son marcos que ayudan al ejercicio de los derechos, pero además todo el marco de políticas, por ejemplo, la política de gestión integral de recurso hídrico, también eso se ve como una oportunidad. Y el cuarto pilar
de esta gobernanza, de lograr esa capacidad de gobernanza, es el fortalecimiento de las alianzas. Nosotros hemos desarrollado unos procesos que se llaman los conversatorios de acción ciudadana, trabajando en cuencas, por ejemplo, o en ecosistemas estratégicos o con comunidades, como les voy a mostrar enseguida. Entonces, estos 4 pilares son los que nos contribuyen, los que nos ayudan a consolidar. Como les digo, esta conceptualización es construida desde la práctica. Lo que les estoy mostrando en esta diapositiva son los ejemplos de construcción de gobernanza, y las que están señaladas arriba en azulito han tenido que ver con cuencas, con agua, con el recurso vital, como el dramatizado inicial, pues rescataba el valor del agua. El agua es un recurso vital, pues sin agua no somos nada. Entonces, tanto ordenamiento de cuenca, gestión social de cuenca, mecanismos para compartir beneficios basados en la cuenca, custodia del agua, el manejo de la estrella fluvial de Inírida, que es un sitio Ramsar, también está en Lago de Tarapoto. Entonces, profesora, usted le puede dar doble clic al botón donde tiene su presentación para, no la hemos podido ver en modo completo. ay, Doble clic, por favor, ahí sobre el botón abajo a la derecha. Aquí. Ahí, Aquí. doble clic para que las diapositivas se vean a modo completo. Ah, no, pero eso, ahí peor, ahí no, ¿cierto? No, es que hace rato que nos quedamos sin ver pasar sus diapositivas. Tampoco. Pues yo opciones de presentación le hago cambiar de vista del moderador y la presentación, lo hago aquí. Aquí lo deberían de ver completo. Presentación con diapositivas, sí, pero no sabemos que, bueno, no, continúe, por favor. Lo que pasa es que no estamos viendo desafortunadamente no estamos viendo sus diapositivas que están tan interesantes. Ah. Bueno, pero continúe, por favor, entonces. Ahí sí, ya empezó a pasar nuevamente, ahí ya empezó a pasar. Doble clic ahí donde estaba, doble clic, donde estaba, en el botón, no, en el otro. Abajo, Aquí. derecha, ahí, doble clic, para que se oculte la columna a la izquierda. Allí. Sí, señora. Mejoró. Sí, ya estamos viéndolas pasar nuevamente. Bueno, entonces esta diapositiva que está en pantalla son los 4 pilares para lograr esa gobernanza, digamos, y hemos trabajado en diferentes temas, pero esta diapositiva muestra los ejemplos que hemos abordado en torno al agua, en la cuenca del río Huiza, en la cuenca del río Coello, en las cuencas del oriente antioqueño, en las cuencas del río Negro y el río Nare, en la estrella fluvial de Inírida. Son, digamos, ejemplos en los cuales estos procesos que llamamos los conversatorios de acción ciudadana, que nos han servido como herramienta metodológica para fortalecer esos escenarios de gobernanza. Entonces, un conversatorio, quería contarles un poquito de qué se trata esta herramienta que está sustentada en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia y que busca resolver los conflictos por la vía de los derechos y de la negociación colaborativa. Entonces, como proceso de negociación se desarrolla en 3 etapas: una etapa de preparación, una etapa de negociación y una etapa de seguimiento. La etapa de preparación es una etapa de una inversión de mucho esfuerzo para fortalecer las capacidades de las comunidades en entender los conflictos, en entender el contexto, en tener herramientas para la negociación, en identificar y caracterizar a actores, en la defensa, a reconocer los derechos. Hay una agenda que se trabaja en la preparación para que la gente quede habilitada, porque es la misma comunidad la que plantea en un diálogo soluciones y convoca a un acuerdo con la institucionalidad o con el sector privado, si es el caso. Lo que se genera son acuerdos vinculantes, acceso a la tierra, acceso al agua, garantías de derechos, alternativas de medios de vida,
modelos productivos que se logran con estos acuerdos de reconversión de sistemas productivos. Hemos logrado en algunos casos atención a salud, mejoramiento de la dieta para los niños, diferentes aspectos que se tocan, a pesar de que WWF es una organización de conservación, pues tenemos una serie de políticas sociales que hacen parte también de nuestro ADN. Y luego hay una etapa de seguimiento que buscamos cómo se garantiza la sostenibilidad de los recursos, por ejemplo, el recurso agua, cómo se fortalecen las relaciones entre las comunidades y las instituciones alrededor de una agenda de seguimiento de esos acuerdos. Otra pregunta que me enviaron para preparar la presentación es que de qué manera estos ejercicios de gobernanza contribuyen a la salud colectiva de grupos y comunidades. Y para eso les quería comentar, presentar algunas diapositivas de una experiencia que tuvimos con la Universidad de Antioquia precisamente. Yo hago parte de un colectivo que se llama Ruralidad, Equidad y Diversidad en la Facultad de Educación, y hemos desarrollado unos procesos de capacitación con comunidades campesinas y comunidades afrocolombianas en algunas regiones del país, y específicamente en Leguízamo, en el departamento del Putumayo, estuvimos desarrollando una experiencia en la cual tuvimos un módulo que se llamó el módulo del buen vivir, y aprendimos muchísimo allí. Entonces, quería compartirles, digamos, que cómo esos ejercicios de gobernanza contribuyen pues a la salud colectiva. En primer lugar, hablamos del tema de salud, revisamos diferentes conceptos. La salud es una ciencia social y la política es medicina en una escala más amplia. Me parece muy interesante este concepto. Entonces mirábamos diferentes elementos que hacen parte de la salud, como la enfermedad, la medicina. Entonces mirábamos que las definiciones que se tiene sobre medicina occidental, sobre medicina tradicional. El Leguízamo es un territorio que es habitado por varias culturas indígenas y campesinas. Están los quichua, los murú y muina, los sionas, son los principales pueblos de este municipio. Es un municipio muy grande, es la mitad del departamento del Putumayo, y hay también unas organizaciones campesinas que han llegado al territorio pues por todos los desplazamientos que se han dado a lo largo de la historia en Colombia. Entonces, abordamos este tema de salud en un contexto de buen vivir, como el tema de la salud, el buen vivir en un escenario de paz, ¿no? Estuvimos abordando en este diplomado, como ustedes pueden ver allí, varias definiciones que se tiene de buen vivir. Pues también sabemos del concepto que se ha trabajado en Bolivia, que se ha trabajado en Ecuador, y que muchas de las comunidades en Colombia también han estado abordando este concepto de buen vivir, un concepto amplio que obviamente incluye el tema de salud. El buen vivir como un concepto que se pone de frente al desarrollo, digamos, como al modelo desarrollista, que es muy criticado pues desde muchas partes de la academia, desde la sociedad civil, como digamos el buen vivir es un concepto que se adapta y que se adopta acorde al contexto de cada comunidad, pero que tiene unos elementos que rescatan su conocimiento tradicional, que rescatan sus prácticas tradicionales, que para garantizar el buen vivir de estas comunidades. Profesora Carmen, 5 minutos, por favor, para que nos vaya redondeando su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, entonces esta experiencia nos llevó pues a reconocer los principios que hacen parte del buen vivir, que es cuando
digamos, se logra una sociedad saludable. Y hacíamos, estuvimos visitando algunas fincas y algunas chagras indígenas y fincas de los campesinos, en donde era evidente, digamos, el tema de cuidado de las fuentes de agua, del manejo de las malezas, del manejo de las basuras, de los espacios de interacción social, la producción de alimentos, el autoabastecimiento, la convivencia familiar y comunitaria, la garantía de los servicios públicos, la comunicación, las vías de comunicación. Todos estos elementos son los que hacen parte de una buena salud de la comunidad. Eso es lo que, digamos, concluíamos en parte del ejercicio que hicimos en las chagras y en las fincas de los campesinos. Otro elemento que mirábamos era el concepto de alimentación y nutrición. La alimentación, como lo que vemos, que tiene mucha relación con lo cultural, con los hábitos alimenticios, con la dieta. Nosotros hicimos un recetario sobre la alimentación en Leguízamo y nos gustaba ver que muchos de los alimentos, ellos tienen muchos alimentos, pues que no los conocen en el centro del país, pero que son garantías, como por ejemplo, ahí hay uva caimarona, la yuca, bueno, la yuca es muy conocida, pero la canangucha, hay una cantidad de alimentos que ellos consumen que hace parte de esa alimentación visible, ¿no? Y la nutrición, lo no visible como proceso biológico de incorporación y transformación de nutrientes, pero también ahí veíamos que en eso no visible están muchos elementos de bienestar, muchos aspectos de relacionamiento, muchas relaciones de vecindad. Y mirábamos, aquí hay una lista, seguramente no la alcanzan a leer, pero fue un inventario que hicimos rápidamente de lo que había en una de las fincas que visitamos, cómo, digamos, se puede asegurar. Entonces, ¿qué es la propuesta? Promover estos sistemas, promover esta conceptualización, apoyar a estas familias para que sigan siendo autónomos. Y quería mostrar una última diapositiva, digamos, de un problema que tenemos todo en Colombia y que en toda Colombia, y muy relacionado con la minería como una amenaza a la salud de los ecosistemas, pero también a la salud de las personas, porque no es solamente que erosiona el suelo y no se puede producir, sino que digamos, contamina a las personas. Se hizo un estudio en la Amazonía y, por ejemplo, la mayoría de los funcionarios de parques nacionales tenían niveles de mercurio más alto de los permisibles. Se hizo un estudio de peces y todos los peces tenían mercurio dentro de su contenido gástrico. Entonces, en el ciclo del mercurio, todos los caminos conducen al hombre, como puede verse lo que dice en la diapositiva. Entonces, estas amenazas como estas son amenazas que se oponen tanto a la paz territorial como a la paz ambiental, se opone a la buena salud de las personas. Muchísimas gracias